Imagina que gobiernas un imperio tan grande que es casi imposible de administrar en su totalidad. Entonces se te ocurre que lo mejor es dividirlo. Así se genera un cogobierno y el imperio queda dividido en dos grandes zonas administrativas, aunque en la práctica sigue siendo un solo imperio. Pero, por una serie de malas decisiones y otros conflictos, una de estas partes termina por disolverse y nunca más vuelve a existir. Y la parte que quedó debe trabajar con todo el peso del que una vez fue un gran imperio que tuvo que dividirse debido a su gran extensión. Hola, bienvenidos a Naublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Tema que curiosamente yo no había tratado en el canal ni siquiera cuando el vlog era solamente escrito. Curioso porque es algo muy importante, también es el imperio más grande que ha existido, o por lo menos uno de los más grandes. También es muy influyente en la cultura occidental y también en la oriental, sobre todo por el Imperio Romano Oriental. Entonces la historia, bueno, es semimítico. Parte con la leyenda de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, acá viene la parte semimítica, son hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia. Ella era sacerdotisa de la diosa Vesta. Estos bebés al nacer fueron arrojados al río Tíber y fueron encontrados por una loba que se llama Luperca. Esta loba los recogió y los cuidó hasta que después ya los recogió un pastor y los cuidó él junto con su esposa. Pasaron los años, los gemelos crecieron y fundaron una ciudad cerca del lugar donde los habían recogido. Aunque por una discusión de en qué lugar realmente fundar esta ciudad y al trazar las fronteras, Rómulo y Remo pelearon y Remo fue una víctima de su hermano Rómulo. Aunque Rómulo fundó Roma con ese nombre en honor a su hermano. Entonces Roma se divide en tres periodos, que son la monarquía, la república y el imperio. Y primero en la monarquía, con Rómulo como el primer rey, le sucedieron 6 reyes más, o sea, hubieron 7 reyes en total en Roma, hasta que, bueno, fue fundada en el año 754, pero después en el año 509, estamos hablando antes de la era común, recuerden que ahí los años se cuentan como números negativos, en el año 509 el último rey fue expulsado, el último rey y el senado, porque era una monarquía pero con un senado, expulsado, y se fundó la república, que duró desde el año 509 hasta el 27 antes de la era común. Hay que seguir recordando que estos años se cuentan en números negativos, así que el 27 es más actual que el 509. Entonces, después del año 27, aparece, bueno, Julio César era el dictador, el gobernante en esa época. Pero en el año 27, cuando él muere, su hijo Octavio, su hijo adoptivo, toma el poder. Octavio pasa a llamarse Augusto cuando toma el poder como emperador. Y al ser emperador, esto le da poderes militares, políticos, civiles y religiosos, entre otras cosas. Él tenía mucho poder, casi un poder absoluto. El imperio siguió expandiéndose. Roma fue muy grande y poderosa, hasta que en el año 395, como esto era muy difícil de administrar por la extensión del imperio, y hay que recordar que en esa época no había telecomunicaciones ni nada como ahora, así que era más difícil aún la comunicación, se toma la decisión de dividir el imperio, y aquí nace el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. El de Occidente es
como el imperio más clásico, se podría decir, la capital sigue siendo Roma, y el imperio de Oriente, su capital está en Constantinopla. El último emperador de la Roma unificada fue el emperador Teodosio. Su hijo Honorio fue el que siguió siendo emperador de Roma en la parte occidental, y su hijo Arcadio fue el emperador en la parte oriental. El imperio siguió existiendo con estos corregentes, seguía siendo un solo imperio, pero estaba dividido en dos partes, pero era un solo imperio. Pero lo que pasó fue que en el año 476 Rómulo Augusto era el emperador y el imperio cae. Al caer el imperio, todos sus poderes dinásticos pasan al coemperador oriental. No es que aquí se acabe Roma, pasan los poderes, entonces el imperio romano sigue existiendo, pero en Oriente. En la actualidad se conoce como imperio bizantino, pero eso es algo actual. En esa época seguía siendo el imperio romano. Roma fue fundada por Rómulo en el año 754 antes de la era común. Pasó por 3 periodos, el de monarquía, el de república y el de imperio. El primer emperador fue Octavio, hijo del gobernante anterior, Julio César. Debido a su extensión, en el año 395 antes de la era común, el imperio se divide en Oriente y Occidente. La parte occidental cae en el año 476 después de la era común. Aquí hay que recalcar que en esta fecha, cuando cae la parte occidental del imperio, ya no tenían el poder que solían tener antes. Estaba dividido en provincias y cada provincia tenía su propio gobernador, así que el emperador occidental no era alguien con ese poder enorme que solían tener los antiguos emperadores romanos. Acá hay que destacar que esta parte occidental del imperio sigue teniendo influencia hasta la actualidad. Un ejemplo pueden ser las lenguas romances. Lenguas romances son las que derivan del latín, como puede ser el español, el portugués o el francés, etcétera, hay varias. Otra cosa que también sigue existiendo, bueno, aparte de la arquitectura y algunas ruinas, cosas que todavía están completas, el cristianismo, que es una religión mayoritaria en la parte occidental del mundo y también existe en la parte oriental, no es que no exista. Aunque allá en la parte oriental, porque yo estoy en occidente, por eso digo allá, claro que hay religiones más imperantes como pueden ser el islam o el hinduismo, pero igual existe el cristianismo, también el cristianismo ortodoxo, que eso es del imperio oriental de Roma, del imperio bizantino. Entonces el imperio romano de Occidente y el de Oriente tienen esto de la Iglesia Católica, que está la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que ambas siguen existiendo. O sea, es increíble la influencia que puede llegar a tener esto, que es tan antiguo visto desde esta época. Cayó el imperio occidental y quedó el imperio oriental. El imperio romano de Oriente, también conocido como imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, siguió existiendo 1000 años más después de la caída de su par occidental. La última dinastía que gobernó el imperio y que fue la que estuvo más tiempo es la dinastía Paleólogo. Ellos estuvieron desde el año 1261 con Miguel VIII. Y esto siguió hasta el fatídico año 1453, cuando cae Constantinopla. ¿Cómo pasa esto? El sultán Mehmed II del Imperio Otomano fue capaz de esta hazaña. Invadió el Imperio Bizantino, invadió Constantinopla, y el último emperador, Constantino XI, muere en medio de la batalla. Como el emperador murió en medio de la batalla, quedaron todos los derechos dinásticos como en el aire. Mehmed II
era descendiente también de la familia real bizantina. Así que él, como conquistó Constantinopla, y aparte de eso, también era descendiente del linaje real bizantino, él dijo que le correspondía el título de emperador, y no solo por haber conquistado Constantinopla, era un derecho de sangre. Aunque por otro lado también estaba la familia Paleólogo con otro título. Ellos eran déspotas de Morea. Aquí déspota no se refiere a despotismo, déspota es el título que tienen los gobernantes de esa región. Entonces aquí ya habrían dos linajes de familia real bizantina. Una por parte de Mehmed, que era el sultán otomano que conquistó la ciudad y que también era descendiente de la familia real, y por otro lado la familia del emperador, que seguían teniendo el título de déspotas de Morea. Aquí hay que señalar que con la caída de Constantinopla, esta ciudad pasa a llamarse Estambul y las iglesias fueron convertidas en mezquitas, cosa que todavía existe en la actualidad en Turquía. El Imperio Otomano ya no existe, pero sí Turquía, que era el país que ocupaba ese territorio, y su capital es Estambul, o sea, la antigua Constantinopla. Acá está el problema de quién es el real emperador. Por un lado, Mehmed, al ganar la guerra y al ser de la familia real, reclama el título de emperador, pero por otro lado, la familia de el emperador Constantino, que son los déspotas de Morea, por lazo sanguíneo también son emperadores titulares del Imperio Bizantino. Como saben, ambos imperios ya no existen en la actualidad, y acá pasó algo interesante. El último déspota de Morea, o sea, el último emperador bizantino, por esa línea, por la línea sanguínea de los parientes más directos del emperador que murió en la batalla, en un tiempo él ya no tuvo poder real, aunque seguía teniendo el título de déspota de Morea. En la práctica él no era el gobernante, así que como él estaba en la pobreza, vendió sus títulos de emperador titular del Imperio Bizantino a los reyes católicos, o sea, a Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. La cosa es que por el otro lado, por el lado del sultán Mehmed II, el Imperio Otomano ya no existe. Así que los emperadores titulares del Imperio Bizantino en la actualidad son los reyes de España. Porque como el otro imperio, el otomano, ya no existe, se pierde por ese lado, así que no hay como líneas sucesorias en disputa. Entonces, el título de emperador bizantino, como lo vendió el último emperador titular, sigue estando en poder de los reyes de España. Aunque como el Imperio Bizantino tampoco existe, no es algo que ellos usen en la actualidad. Pero ahí están los papeles. Así que eso les quería contar hoy. Vimos una historia muy breve del Imperio Romano. Si quieren que profundice un poco más en alguno de los dos imperios o lo que sea, lo dejan en los comentarios. Fue lo más que lo pude resumir. Pero ahí vimos una rápida mirada al Imperio Romano de Oriente, de Occidente, y lo que pasó con, bueno, el Imperio Otomano, Mehmed II, y el despotado de Morea. Cómo acabó todo en manos de los reyes de España. Así que eso, no olviden suscribirse, referencias en el artículo escrito que está en la descripción, y nos vemos en otro video. Chao.